Vibración, energía, sanación, ¿qué es el mensaje de la naturaleza? Algo que tenemos a la base de todos, porque otras personas han estado devanando los sesos para que nosotros podamos aprovecharnos de esto. Así que no te pierdas este vídeo, porque este vídeo te puede ser de utilidad si estás pasando un mal momento. Y yo quiero compartirlo contigo porque yo también he pasado un mal momento y me escuchaba todas las cosas que pudiesen ayudarme. Y ahora me presento. Soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta. Por cierto, si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y ahora sí, vamos a por el vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola chicas, chicos, ¿todos cómo estáis? ¿Estáis bien? Bueno, yo espero que estéis mutando, renaciendo y viviendo, si puede ser con ilusión y con entusiasmo, en este pedazo de viaje que es la vida para todos, ¿eh? Y yo hoy quiero hablar de una cosa muy importante que es sobre vibración, pensamiento, sanación. Y bueno, os voy a dar al final del vídeo 2 tips que yo he estado utilizando cuando yo me he encontrado mal y que me han ayudado. Y es que a veces nos estamos gastando muchísimo dinero en tratamientos y en cosas cuando la naturaleza nos está ofreciendo la información que necesitamos, porque toda la información ya está en realidad. La única cosa es absorberla y utilizarla. Entonces, mira, os voy a hablar del agua, ¿vale? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el agua, que está utilizada absolutamente para todo. Es fuente de vida, es decir, no hay ningún animal que pueda sobrevivir sin agua. Los árboles necesitan también agua. El agua no solamente nos sirve en los alimentos, hay mucha agua. Nosotros estamos al 80% formados de agua. El agua se ha utilizado a nivel incluso esotérico, y cuando digo esotérico me refiero también incluso para las religiones. Esotérico en cuanto que se han hecho rituales, y yo los he visto en África con agua y adivinatorios. Y después, en cuanto a las religiones, pues la religión católica para el bautismo, la religión musulmana y con el agua bendita, la religión musulmana pues para lavarse antes de rezar, y también dentro de la religión budista. Aparte de que hay infinidad de rituales fuera de las religiones que se hacen servir y se han hecho servir durante toda la vida. Entonces, en una de estas que yo me puse a estudiar el tema del agua, con Masaru Emoto, japonés, pues tiene ese nombre, y me llamó muchísimo la atención el estudio que hizo. Seguramente lo conoceréis, pero yo os estoy explicando esto para daros el tip después, así que un poquito de paciencia, por favor, porque esto es importante. Mirad, el agua está viva, según este estudio, ¿vale? El agua emite unos mensajes, y estos mensajes nos pueden decir cómo funciona la naturaleza, y solamente si estamos alineados a cómo funciona la naturaleza podremos estar bien. Si no, nos vamos a sentir incómodos, vamos a sentir que estamos en el lugar que no nos corresponde y no nos vamos a encontrar bien. Es una cuestión también de salud, ¿vale? O principalmente de salud. Entonces, lo que se demostró con este estudio es que el agua en sus gotas crea cristales, y cuando el agua está en un lugar limpio, está en un lugar afable o tiene buenos estímulos, este agua tiene una forma, el agua, digamos, la silueta es hexagonal de los cristales del agua y es muy bonita. Y entonces este señor, incluso con su equipo de trabajo, por cierto, ahora que no se me olvide, porque sé que desde YouTube me estáis viendo desde diferentes países de Latinoamérica y me ha hecho muchísima ilusión. Así que por favor dejadme un mensaje aquí, me saludáis. Hola desde donde estéis, México, Colombia, no sé, donde estéis, también desde Estados Unidos me estáis viendo, ¿verdad? Cuando me saludéis me pones un mensaje y me dices de dónde estás. Vale, sigo. Entonces, lo que se ha descubierto es que tú puedes dar tu pensamiento al agua y el agua responde, y el agua retiene esa información. Con lo cual significa que si tú tienes un bol de agua, ese agua tiene una información, ¿vale? Esa información es la que ha recogido de donde esté, si ha estado en el río o si ha estado en las tuberías, no es lo mismo, ¿verdad? Vale. Después, el pensamiento que tú le des al agua modifica ese agua. Y después, la palabra modifica la que tú le dices al agua por vibración, y después la música modifica el agua por vibración. ¿Qué pasa? Si somos capaces de modificar el agua,
porque el agua es un transmisor, ¿cómo no nos vamos a modificar a nosotros mismos? Si tú a una persona que tiene un 80% de agua le estás hablando mal o le estás hiriendo con tus palabras o con tu actitud o incluso con tu pensamiento, esa persona lo va a sentir en su cuerpo. Por eso antiguamente hablaban de lo que era el mal de ojo, que el mal de ojo no es más que si tú te centras en una persona y tú estás enviándole malas vibras, pues lo que pasa es que al final esa persona lo va a acabar notando, lo va a acabar sintiendo de una manera u otra. Entonces, con el agua es igual. Y yo pensé que en un momento en el que estuve enferma y estaba buscando, como todos cuando nos enfermamos y no sabemos cómo solucionar el problema que tenemos, estuve informándome sobre el agua y cómo podría ayudarme. Y es aquí donde os voy a dejar los tips porque... Mira, yo sé que no es fácil. Cuando te encuentras mal, miras cualquier solución. Muchas veces las has probado todas, igual no las has probado en el mejor momento y no te han funcionado. Pero cuando hay cosas que se han hecho toda la vida o que se saben que son así, yo creo que vale la pena probarlas. Y más como esta que no cuesta ningún dinero y que además se ha comprobado científicamente que eso es así, que el agua mantiene la información, que es un transmisor, que funciona por vibración y que se cambia su estructura con el pensamiento. Entonces vamos a hacerlo al revés. Lo que vamos a hacer es modificar, que es lo que yo hice, la estructura del agua en positivo, ¿vale? Es decir, os voy a poner un ejemplo. Yo cogía una botella de agua, ¿vale? Que esto dentro de los experimentos que hizo el japonés sí que se explica muy claramente. Es decir, dentro de la botella de agua yo le ponía lo que yo quería. Como el problema de salud normalmente lleva un problema económico, porque claro, no puedes trabajar y no puedes producir, pues yo me inventé el poner super yo, ¿no? Para mí el super yo era ser yo en mis mejores condiciones, que era pues caminar bien, sentirme bien de cuerpo, sentirme bien de cabeza, superar una enfermedad que tenía y poder tener pues abundancia. Y esto yo lo englobé en el concepto super yo. Entonces, sí, como se ha demostrado, poniendo una etiqueta al agua, se puede modificarla. Yo lo que hacía es, tanto si tenía de botella como si tenía de grifo, es ponerle esa etiqueta y entonces la tenía todo el día. Y esto es de que me ayudaba, que cuando yo bebía, estaba viendo el super yo y me acordaba de que yo tenía que ser el super yo. Pero además me sirvió de que ese agua, y está demostrado, debido a que le estaba transmitiendo cosas positivas y deseos que yo tenía, estaba cambiando su estructura, ¿vale? Entonces, una era esa. Decir que el agua, si no la tenéis de botella y la queréis coger del grifo, mejor que sea de botella, pero si no tenéis en este momento, porque eso estaría que empecéis a hacerlo para que vieseis cómo os funciona y cómo os sentís y si veis una mejoría, si lo hacéis continuamente. Yo lo noté, por eso lo explico. Es ponerla debajo del sol. Aunque la cojas la agarres del fregadero, digamos, o del grifo, luego lo pones debajo del sol y dejas que vaya dando el sol y que vaya dando el sol y que vaya dando el sol, ¿vale? Y después ese agua ya sería un agua más tratada, más estructurada y le pondríamos esta etiqueta. Y después, la segunda cosa que yo hice es transmitir activamente mi deseo con el pensamiento. Y ya sé que en mi casa también se pensaban que yo me estaba volviendo loca, pero bueno, yo estoy mucho con los resultados. Y como resulta que tenía claro que necesitaba un resultado, pues lo probé. Y la verdad es que lo probé y lo hice constantemente y... bueno, yo pues he sanado, estoy completamente sana, así que por eso yo lo estoy haciendo, para que los demás también lo puedan probar. Vale, entonces, ¿cómo lo hacía? Cogía un vaso de agua, ¿vale? Según el ejemplo del científico japonés, Emoto, pues yo cogía el vaso así y lo llenaba de agua, y entonces, si a lo que funciona es a los pensamientos, a las palabras y al tacto, pues yo le ponía las manos así alrededor y me concentraba en el agua y hablaba con el agua. Porque el agua es un ente vivo. Y entonces le decía, pues yo quiero estar bien, quiero que traigas la abundancia a mi vida, quiero encontrarme bien, quiero tener energía, quiero salir de aquí recuperada. Y le hablaba al agua. Sé que es loco. Sí, por cierto, se está entrando sed, porque a mí sí, tanto hablar de agua.
Y le hablaba, pues no sé, pues hasta unos 5 minutos le estaba hablando al agua y ponía mi deseo con las manos así, ¿no? De que yo quería caminar y yo quiero caminar y gracias porque voy a caminar y gracias a beberme este agua porque voy a caminar, ¿no? Y gracias agua por todo, ¿no? Y como sé que eres agua, tienes la información en una sola gota que tiene todo el océano entero o el universo entero o el río entero, ¿no? Y yo de alguna manera le hablaba al agua y después yo cuando bebía ese agua sabía que mi deseo, que la vibración y mi pensamiento se habían quedado en el agua y en el agua me la estaba yo bebiendo. De alguna manera estaba hidratando todo mi cuerpo con ese deseo y si estas partículas ya estaban modificadas, lo que hacía era modificar las partículas del el agua de mi cuerpo. Bueno, el resumen de todo esto es que yo me sentí muchísimo mejor. Lo estuve haciendo durante bastante tiempo y con otras cosas. No quiero decir que solo haciendo esto uno se vaya a recuperar de todo lo que tenga, pero es una práctica que es gratuita, que la puedes hacer cada día. Yo de hecho lo sigo haciendo, el tema de las etiquetas sobre el agua y también este que os he explicado sobre el vaso de agua. Y cuando comáis una fruta que tenga mucha agua, como por ejemplo las mandarinas o sea, el pepino, cosas que tienen mucha agua, hacer lo mismo, porque realmente lo que estás es modificándole la estructura de dentro. Bueno, entonces a mí el tema del agua me apasionó tanto que en el tercer libro, que es azul precisamente como el mar, que se llama Vive, en este hay una historia pues que habla sobre el agua y cómo el agua es una fuente en la que puedes pasar como de una dimensión a otra y puedes hacer saltos cuánticos. ¿Vale? O sea que si queréis saber más de todo eso podéis coger mis libros en mi página web, que el enlace os lo dejo aquí abajo en la descripción. Bueno, espero que os haya interesado el vídeo sobre el agua. A mí me gustan muchísimo estos temas, estas cosas, porque realmente creo que siempre hay más cosas de las que nosotros conocemos, siempre hay más cosas, siempre hay más personas que han probado cosas, que han estado estudiando para poder ayudar, ¿no? Para poder llegar a darnos recursos y al final solamente lo que necesitamos son recursos y herramientas. Así que aquí lo dejo y nada, envíame tus comentarios y sobre todo dime de dónde eres. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, chao.